Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y hoy en Windhumanoz Podcast tenemos una entrevista muy especial. Todas son especiales en cierta forma, evidentemente, pero en mi caso esta entrevista tiene algo un poquito más especial porque vamos a entrevistar a un escritor que ha ganado pues uno de los premios literarios más importantes, tal vez el más importante de los que se conceden en mi ciudad, en Sevilla, que es el premio Ateneo. Félix Jesús Palma Macías, más conocido como Félix J. Palma, nació en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y como digo es uno de los grandes escritores del panorama literario español y está ya con nosotros para charlar un ratito. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? No sabías que eras de Sevilla, tío. Muy Pues bien, sí. muy bien. Sí, Una además... de mis ciudades favoritas. Y además aquí, como sabes, el Ateneo tiene mucho seguimiento y es un premio... Sí, estudié en Sevilla. Ajá. Y sí, conozco a la editorial Almeida, evidentemente, y he estado como ganador y como invitado a las cenas, de las famosas cenas del Ateneo, que nunca saben cómo van a acabar. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar un ratito con Félix y también está con nosotros el codirector del programa, Alex Sebastián, para que esto, como decimos muchas veces, sea una entrevista / tertulia. Alex, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Aquí encantado de poder entrevistar a Félix. Encantado de que me hayáis invitado y charlar un ratillo con vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de tus obras, porque has escrito antologías de relatos, has participado con relatos en muchas antologías, has escrito también novelas, has escrito ensayos. ¿Qué es eso, Félix, de que has ganado más de 100 premios literarios? ¿Eso es una leyenda urbana o es real? No, es real, es real. Qué bueno. Es real. Tanto es así que yo empecé mandando en la plica a los concursos. Bueno, cuando tenía, no sé, 5 o 6 premios, pues era chulo ponerlos, ¿no? Pues sí. Impresionaba al jurado cuando te elegía. Pero luego empecé a darme cuenta que cuanto más ponía, más contraproducente era. Porque había muchos jurados que le fastidiaba encontrarse a lo que yo llamaba un cazapremios. Ajá. Sí, pues sí. Nada, pues vamos a hablar un poquito de todo. Si te parece, vamos a empezar con una pregunta que le hacemos a casi todos los entrevistados al principio, porque cada uno tiene su propia historia y siempre es interesante conocerla. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué escritor? Pues mira, es una pregunta que casi nunca falta en las entrevistas. Claro. y nunca sé qué responder porque no hay un acontecimiento, no hay una epifanía, ¿no? Yo creo que el periodista ahí espera que el escritor le diga que sucedió esto y por eso soy escritor. Y por mucho que yo busco en aquellos remotos años de la infancia y la adolescencia, no hay un episodio concreto, ¿no? Son muchos, ¿no? De hecho, si uno lee mis entrevistas, observará que a veces digo uno, a veces digo otro, y parece que estoy mintiendo, ¿no? Pero en realidad todos forman parte de lo mismo, ¿no? Yo creo que empezó porque antes de ser escritor yo quería contar historias. El medio para hacerlo vino más adelante. Al principio yo creo que lo que más recuerdo es que cuando me gustaba una historia, ¿no? Generalmente, no sé si os acordáis bueno, casi todo era televisivo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la serie esta de Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Sí. Más allá de la realidad, los episodios estos y tal, ¿no? Cuando yo veía... La de Chicho, de Historias para no dormir. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Yo me daba cuenta que cuando una historia me gustaba, la disfrutaba, pero se quedaba en mí como un pozo de envidia, ¿no? De decir, hostia, esto lo quiero hacer yo y quiero
que el que lo vea se emocione como yo me he emocionado, ¿no? Y que se ría y que tenga miedo, ¿no? O sea, hacerle sentir sensaciones con una historia, ¿no? Y desde muy pequeño creo que tuve claro que nada me iba a gustar más que eso. Ujú. Y Lo que pasa es que, claro, digo, ¿cómo lo hago, no? Porque, claro, yo no tengo contacto con el cine, ¿no? Mi padre no es director de cine, ni... Intenté hacerlo en cómic, pero, claro, yo no sé dibujar y durante aquellos años, ¿no? A principios de los 90, no sé si os acordáis que, bueno, existían los fanzines y yo incluso contacté con un fanzine que se encargaba de reunir guionistas y dibujantes, ¿no? Entonces yo mandé un guión con un personaje que me inventé, le gustó, lo aceptaron y me pusieron un dibujante, que además era de Barcelona, curiosamente, donde vivo ahora, y yo de Cádiz, ¿no? Imagínate, y claro, yo tenía que hacerlo todo por carta con él, ¿no? claro. Y le iba mandando los guiones, la descripción del personaje, y recuerdo una cosa, una anécdota que me pasó, que yo dije, bueno, el malo tiene que tener un chaleco negro, ¿no? Claro, allí en San Lucas, en Cádiz, chaleco llamaba al jersey, ¿no? El jersey se llama chaleco. Sí, sí, sí. Aquí en Sevilla Bueno, también. claro, en Sevilla también, ¿no? Sí, Y sí. digo, sí, tío, tiene que ser un chaleco negro que le tape el cuello, ¿no? Y 2 o 3 meses después, cuando me llegaban las cartas del dibujante, me veo que le había puesto un chaleco de vaquero. Entonces, claro, ahí me di cuenta que eso no iba a llegar a ningún lado. Y dije, bueno, guionista, déjalo. Y digo, bueno, voy a escribir yo la historia. Porque claro, por un lado, a mí me gustaba escribir, pero yo lo que hacía era prosa poética. O sea, me gustaba mucho metáforas, comparaciones y jugar con las palabras. Pero nunca había unido las dos cosas. O sea, nunca se me había ocurrido que eso lo podía emplear para contar una historia, ¿no? Y a raíz de esta anécdota, cuando lo del cómic ya se vio que no llevaba a ningún lado, pues empecé a escribirla. Pero claro, yo no estaba, como no leía, como solo leía cómic, no tenía ni idea de cómo se narraba, de cómo se contaba una historia. Entonces empecé a leer por eso. Siempre digo que empecé a leer porque me gustaba escribir, no al revés. Y empecé a leer como un espía, ¿no? Para ver cómo se hacía. Y Félix, si imagino que como todos, pues todos tenemos nuestros referentes y tal, pero si te digo Julio Cortázar, ¿qué te evoca? Pues mira, sé por qué lo dice, porque Julio Cortázar me salvó la vida. Me explico. Yo empecé escribiendo ciencia ficción y bueno, empecé a tener contacto. El primer cuento que publiqué fue en Ben. No sé si os acordáis del Ben, de la revista Ben, Ujú. ¿vale? Y empecé a ir a tacones y tal. Y ahí me di cuenta que yo quería escribir, pero eh, en las Hispacones y fui conociendo a otros escritores y me di cuenta que la figura del escritor de ciencia ficción y de fantasía en nuestro país no existe, ¿no? Del escritor profesional de fantasía y ciencia ficción no existe, porque el mercado que tenemos aquí no le permite eclosionar, ¿no? Ujú. Y a todos los que yo conocía, a Rafa, que era profesor de inglés, a Elia, ¿no? Que era mi profesora, a César Mallorquín, que era... O sea, todo el mundo era una cosa, trabajaba en una cosa y luego era escritor. En aquella época, ¿no? Más que nada. Y entonces me acojoné porque yo solo quería escribir. Yo no me veía teniendo un trabajo y llegando por la noche a casa y robándole horas al sueño para escribir, ¿no? Pero no, yo quiero vivir de la escritura. Y no sabía cómo hacerlo porque escribiendo ciencia ficción estaba claro que no iba a poder. Entonces, por estos hacer de la vida, llegó a mis manos un libro de Cortázar y al leerlo sufrí una revelación porque ahí dije, hostia, este es el fantástico que yo puedo hacer, que me va a servir para concursar en certámenes y me va a servir para llegar a las editoriales que no son de género, que es donde yo quiero llegar, pero teniendo un pie dentro del género, ¿no? Por así decirlo. O sea, haciendo lo que a mí me gusta y pudiendo, o por lo menos intentar ganarme la vida como escritor o intentar ser escritor, ¿no? Ujú. Y por eso es que leyendo a Cortázar, siempre digo, yo aprendí 3 cosas. Lo que da de sí el lenguaje, lo que da de sí el fantástico y lo que daba de sí el cuento. Y entonces, El vigilante de la salamandra, mi primer libro, es muy deudor de Cortázar.
siempre digo que algunos cuentos salen de una costilla de Cortázar. Casi nada. Alex. Félix, has escrito un montonazo de relatos, como hemos dicho. Has escrito también muchas novelas, creo que 7, si no me equivoco. Y tanto los cuentos como las novelas tienen unos códigos distintos que hay que dominar para hacerlos bien. Como tú parece que dominas ambos, ¿con cuál de los dos te sientes más cómodo o te gusta más? Uf. Yo domino o he dominado ambos, pero no a la vez. Una cosa muy curiosa que me pasaba cuando yo estuve mucho tiempo escribiendo cuentos antes de atreverme con una novela, pero bastante tiempo. Y yo creo que los escritores, o por lo menos yo, somos muy, muy miméticos. Y cuando yo escribía cuentos, pues leía casi todo cuentos. O sea, me gustaba estar al día de los cuentistas que iban saliendo y leía también los cuentos de los concursos, ¿no? Entonces tenía la mente como hecha al cuento. Y cuando intentaba escribir novelas, no daba con, no sabía, o sea, no sabía los mecanismos de la novela, ¿no? Entonces yo tengo un montón de carpetas con novelas empezadas que no han llegado a nada por eso, porque me costaba mucho dar el salto en cuestión del formato, o sea, que una idea que me valía para cuentos me sirviera para una novela, porque claro, la idea también es importante, el tipo de idea que yo utilizaba era muy difícil de desarrollar en un formato largo. Entonces tenía ese problema. Y luego cuando ya encontré la tecla, que me di a conocer con un tocho, ¿no? Con una trilogía, nada menos. Ahora me pasa justamente lo contrario. Ahora, cuando se me ocurre una idea, generalmente digo, esto es para una trilogía. Ahora me cuesta pensar en pequeño. Como dijimos antes, tus relatos ganaron más de 100 premios, una barbaridad. Estuviste mucho tiempo escribiendo relatos y presentándolos a premios, pero ya luego en el 98 fue cuando publicaste tu primera antología de relatos, tu primer libro en realidad, El vigilante de la salamandra. ¿Qué recuerdas de aquella época de que te estabas dedicando siempre a presentar relatos a premios y ganabas muchos y de repente ves la posibilidad o la realidad de publicar el primer libro, la primera antología? Ya nos ha dicho que lo miraban con recelo algunos sí, de tanto presentarse, ¿no? Sí, porque es que son dos mundos diferentes. El mundo de los concursos, te cuento, ¿no? Hablo del mundo de los certámenes de pueblo, de ayuntamientos y tal, que yo me recorría España de un lado para otro para volver siempre con una plaquita, generalmente con el apellido equivocado o con un diploma, o con una escultura que mi madre almacenaba en el altillo del armario. Y ese mundo no está conectado con el mundo de la literatura profesional, no hay ninguna conexión. O sea, puedes ganar muchísimos premios en ese ámbito que luego no te va a servir para publicar, ¿vale? Entonces, cuando yo llegué, a mí lo que me interesaba al principio era poder vivir de esto, ¿vale? Y cuando di con la tecla, di con el truco para hacerlo, ya lo que hacía era intentar escribir cuentos que por un lado pudieran ganar premios en los concursos, pero por otro lado tuvieran la suficiente... fueran lo suficientemente dignos como también para publicarlos en una editorial. Porque una cosa y otra parece que no, pero tú podías ganar premios con cuentos que en realidad a mí no me parecían buenos, ¿vale? Sí. Por esto de los gustos de los jurados. Entonces eso, yo intentaba hacer un cuento que me diera dinero por un lado de los concursos, pero que luego me pareciera lo suficientemente digno como para que formara parte de un conjunto de cuentos para intentar presentarlo a una editorial, ¿no? Porque ahora quizá no tanto, pero en aquella época, yo te hablo del 98 salió el libro, pues un poquito antes, entre el 95 y por ahí, había muchos autores que se daban a conocer con libros de cuentos. En el caso de Juan Bonilla o Juan Manuel de Prada, que para mí eran dos modelos, les pasó eso, se dieron a conocer con eso, vendieron varias ediciones y luego lo siguiente fue la novela, ¿no? Entonces, ahora no pasa tanto eso. Pero en aquel momento sí. Entonces, para mí, el camino del cuento era un camino muy válido,
que me permitía, primero, económicamente, vivir económicamente, y segundo, pues alcanzar también las editoriales. Una ¿Cuál de era las... cuál Sí, era la cuéntame. pregunta? No sé si la has respondido, me he ido un poco por... Sí, ¿no? Era que cuando llegaste a publicar el primer libro, ¿cómo notaste ese cambio? ¿Qué recuerdas del cambio de eso? De ya trabajar con una editorial, de ver tu libro publicado y eso. Pues mira, yo lo publiqué en Pretextos y no ocurrió nada. Fue bastante decepcionante, porque yo pensaba que publicar, pues eso, iba... Y mira que el libro apareció reseñado en un montón de sitios y casi todas las reseñas positivas. Apareció en el ABC, en el Cultural, no sé qué, pero no me llamó ninguna editorial para proponerme un contrato con una novela, ¿no? Entonces, pues nada, seguí concursando y ahí empecé a darme cuenta que eso estuvo muy bien, porque cuando yo gané el Ateneo de Sevilla, que fue lo que me cambió la vida hablando profesionalmente, ¿no? Digamos, ya yo llevaba, pues eso, casi 10 años escribiendo, y lo pude digerir con la cabeza fría, ¿no? Todo lo que pasó con esa novela, pues lo digerí, ¿no? Porque si me hubiera pasado al empezar mi carrera de escritor, pues seguramente hubiera pensado que todo era más fácil de lo que es, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de esa trilogía, que por supuesto siempre recomendamos aquí. Eh, pero por citar una de las antologías donde has publicado algún relato, hay una, creo que es de 2014, que se titulaba Mañana todavía, 12 distopías para el siglo XXI, que estás con autores y autoras tan importantes como Elia Barceló, Emilio Bueso, Laura Gallego, Rosa Montero, etcétera. Claro, el título 12 distopías para el siglo XXI, ¿no crees, Félix, que la realidad del siglo XXI le está cogiendo un poco las vueltas a esa distopía que imaginábamos? Pues sí, bastante, bastante, la verdad. La Yo verdad es ese que... cuento, además ese cuento era un cuento que yo versioné cuando Ricard Ruiz me lo pidió y tal. Yo cogí un cuento que ya tenía escrito de una manera y luego hice como una versión más distópica, ¿no? Para adaptarlo a la temática de la antología. Que apareció en Fantasy, que era un sello que sí, un sello que surgió para eso, ¿no? Para un poco apoyar el fantástico patrio, ¿no? Y una lástima que al final pues no siguiera, ¿no? Todo lo que prometía pues quedará ahí un poco. Se quedó como colección, ¿no? De Penguin, creo que era, ¿no? Sí, fue un sello que lanzó la editorial Penguin, sí. Y pasó de sello a colección, si no me equivoco. Sí, pasó de sello, pero yo creo que ya no funciona como colección, ¿no? Me Tampoco parece. como colección. Pues como comentó Ismael antes, fue en 2008 cuando ganaste el premio Ateneo de Sevilla con la primera novela de tu famosa trilogía victoriana, que fue El mapa del tiempo. Y bueno, por supuesto recomendamos a todos los oyentes que si no han leído esta trilogía la lean, aunque seguro que muchos ya lo han hecho, pero para aquellos que no la han leído o incluso sea alguno que no ha oído hablar de ella, ¿qué puedes contarnos sobre ella? ¿Qué se puede encontrar el lector en esta gran obra sin destripes? Pues a mí me gusta llamar que es una celebración de la imaginación, ¿no? De la aventura, de, de los libros que nos hicieron soñar de pequeños, ¿no? Una especie de festejar la literatura decimonónica, ¿no? La literatura desprejuiciada, de serial, y toda la obra es un homenaje a eso, ¿no? Está protagonizada por el escritor H.G. Wells, que también me permitía rendir un homenaje a la ciencia ficción, ¿no? El género con el que me crié. Y pues es un cóctel de todo, de aventuras, de ciencia ficción, tiene una parte romántica también. Es un poco como... Es un homenaje al escritor, porque cada volumen de la trilogía pivota, la trama pivota sobre una novela de H.G. Wells, que a mí me parece un visionario y que fue con 4 o 5 novelas que hizo, fue el que abrió los subgéneros de la ciencia ficción, ¿no? El de viajes en el tiempo, con la máquina del tiempo, las invasiones alienígenas, con la guerra de los mundos, y el subgénero, ¿no? del escritor loco, ¿no?
bueno, que se acaba obsesionando con la ciencia y acaba pues como el hombre invisible, ¿no? Félix, Entonces, ¿tenías desde el principio planteada la trilogía desde que escribiste el mapa del tiempo o fue surgiendo poco a poco? surgió, de hecho, si la habéis leído con atención, veréis que la primera es perfectamente conclusiva. Sí, sí, sí. Yo escribí la primera parte, pero lo que le sucedió a esa novela, que fue todo inesperado y me arrolló, ¿no? Bueno, se vendió en Estados Unidos y luego desencadenó una vorágine de traducciones en un montón de países. Y entonces lo que pasó es que durante la promoción de esa novela, que se dilató más de la cuenta, que ya de por sí era una promoción muy, muy grande, ¿no? Y yo creo que no he hecho una promoción similar, ¿no? A la que, bueno, era la que corresponde al premio Ateneo y además, como la novela iba encadenando traducción tras traducción, pues se alargó mucho, ¿no? Entonces, claro, yo me tiré casi un año o más hablando de la novela y en ese periodo, ¿no? Que iba pues, con un tren para un lado y para otro, pues me di cuenta que le había tomado cariño a los personajes y que lo que había hecho con la novela de Wells, con La máquina del tiempo, podía hacerlo con La guerra de los mundos e incluso con El hombre invisible. Entonces empecé a barruntar la idea de una trilogía, ¿no? De jugar con los mismos personajes, jugar con Wells como apoyo de los personajes, interactuar con más escritores de la época. Y bueno, fue por casualidad que fui a un acto literario y conocí al editor de Plaza por aquel entonces. Y nada, y charlando con él, pues me dijo, oye, pues el mapa del tiempo está gustando mucho aquí en nuestra editorial, nos la estamos pasando de uno a otro y nos encanta y tal. Y no, sin ningún tipo de propósito, le dije, pues yo tengo pensado hacer una trilogía, hacer esto y tal y cual. Y entonces me dijo, ¿eso lo tendrás contratado ya? Y le dije, no, es una idea que va junto. Y dice, bueno, pues vamos a comer mañana. Y entonces me hizo una propuesta. Y fue curioso porque, claro, yo a esa comida, claro, yo le había dicho así informalmente que tenía ideas y tal, pero luego ya a la comida digo, tengo que llevar algo pensado, algo mejor pensado, no algo más escrito. Entonces ideé cómo podrían ser la segunda y la tercera parte. Que de hecho la tercera parte la ideé, pero al final acabó siendo una cosa totalmente distinta a lo que le dije a él, ¿no? Pero bueno, la cosa está en que de repente se convirtió en trilogía y me vi embarcado en un proyecto de 7 años bueno, que disfruté mucho de los personajes, de Well y tal, pero claro, tenía muchas ganas también de poder hacer otras cosas. Lógico, porque, claro. como habéis leído la trilogía, la trilogía sabéis que tiene un narrador bastante especial, tiene un narrador muy, muy peculiar que habla de tú al lector, ¿no? Que es una especie de actualización del narrador. Interpelando continuamente. Claro. Precisamente del trabajo que hay detrás de esos libros, porque tú sabes que se suele preguntar a los escritores si son de mapa, si son de brújula, pero yo creo que en este caso la brújula casi que la podemos descartar un poco, ¿no? Porque ahí hay mucho trabajo de planificación y para que todo eso encaje como encaja, ¿verdad? Sí, de hecho yo ahora que soy coach literario y soy tutor y ayudo a mis alumnos a escribir sus novelas, lo primero que les digo es que hay que hacer un mapa de la novela. O sea, eso fue una costumbre que adquirí con los cuentos, porque mis cuentos, si lo habéis leído, también son cuentos que tienen que estar muy planificados, porque son cuentos muy a lo Cortázar y a lo Poe, ¿no? Con una trama que tiene una sorpresa final, o sea, cuentos que hay que escribirlos, no se pueden escribir a ver qué sale, ¿no? No se pueden escribir un poco a vuela pluma, ¿no? Entonces yo desde siempre, todo lo que he escrito ha sido planificado. Y estas novelas, la trilogía, que no solo tienen que quedar redondas cada una, sino que luego la última tiene que hacer redonda la trilogía completa. Entonces eso requiere una planificación, no te puede salir. O sea, yo soy un gran defensor de los mapas, ¿no? Ahí, no de mis mapas, sino Sí, sí. de planificar la novela.
Y a la hora de plantear tu trabajo, o sea, ¿tienes la disciplina de escribir todos los días? ¿Tienes a lo mejor una cosa fija, como por ejemplo, escribo solo por las mañanas, escribo solo por las tardes, escribo mejor unas horas que otro, o tengo que escribir siempre en mi escritorio, o puedo escribir en un portátil tirado en el parque, o cómo es un poco, cómo escribes? Yo durante mucho tiempo tenía que escribir en mi espacio, en mi estudio, ¿no? En mi despacho, ¿no? O lo que tuviera en ese momento. Por ejemplo, cuando estaba de viaje me fastidiaba mucho porque no podía aprovechar esos tiempos muertos en el aeropuerto o en los hoteles, ¿no? Yo era incapaz, era incapaz. Pero últimamente, supongo que a raíz de lo de estar dando clases con alumnos, a veces quedo en cafeterías y tal, y entonces me he habituado a escribir en cafés, ¿no? Y ahora sí, ahora ya he perdido no sé, he perdido pues no sé cómo llamarlo, el miedo escénico a escribir en una cafetería rodeado de gente, ¿no? Y soy un escritor, lo que no soy es un escritor nocturno, ¿no? Nunca he escrito de noche, ¿no? Como estos escritores que hay que desconectan todo y duermen de día y escriben de noche. Yo no, yo soy un escritor de día, básicamente de mañanas. Las tardes suelo estar ya más cansado y las dedico a corregir. Volviendo un poco a la trilogía, uno tiene la sensación de que esas historias encajan perfectamente en la época en la que suceden, en la época victoriana, pero que también da la sensación como que en otro marco temporal chirriarían, ¿verdad? Un poco. ¿Qué es lo que tiene la época victoriana que se presta tanto a estas cosas, Félix? Pues yo creo que todo era posible, ¿no? En la época victoriana. Todo, claro, el mundo estaba por descubrir, ¿no? A todos los niveles, ¿no? La ciencia estaba balbuceando, ¿no? El hombre podía pensar que podía ir a la luna y, bueno. Y entonces, de hecho, hay una cosa muy curiosa que pasa con la trilogía, es que a veces digo cosas que pasaron realmente y las cuento en la novela. Y hay lectores que me han dicho que lo tenían que buscar en la Wikipedia o en Google porque dudaban si era algo que yo me había inventado o sucedió realmente en la época, ¿no? Curioso. Es una época, yo creo que es mi época. Bueno, hay muchas épocas atractivas para centrar novelas ahí, claro, evidentemente. Pero yo creo que la época victoriana es muy especial. Da bastante juego. Es verdad. Tanto también por los personajes que la habitaron, ¿no? Por todos los escritores que hubo, por el hombre elefante. Yo he intentado, ya te digo, no fue mi propósito inicial, porque cuando escribí la primera parte pensaba en pequeño, digamos, pero cuando la convertí en trilogía ya quise hacer un homenaje a toda esa época, ¿no? A toda esa literatura, a esos narradores, a esa forma de escribir, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Con la única intención de divertir, de entretener, ¿no? Esta trilogía tuya ha sido publicada en más de 30 países, ha obtenido un montón de premios, incluso ha aparecido en la lista de bestsellers del New York Times. ¿Qué siente un escritor cuando alguno de sus libros es traducido a otro idioma, y no ya solo una vez, sino como en tu caso un montón de veces? Porque esto es una cosa que en los escritores españoles de género no se da mucho. Es muy difícil encontrar un caso como este. Entonces, cuéntanos un poco. De hecho, cuando mi agente me llamó y me dijo, oye, tu novela la vamos a subastar en Estados Unidos, porque hay tantas editoriales interesadas que vamos a subastarla y tal, y que un autor español entre en el mercado estadounidense es casi excepcional, ¿no? Y tal. Y luego claro, a raíz de comprarla a Estados Unidos, pues todos los países empezaron a comprarla. Yo creo que sin ni saber qué era, ¿no? Simplemente empezaron a comprarla y yo estaba viviendo todo eso, pues por una parte incrédulo, ¿no? Porque yo cuando escribí la novela y la localicé en el Londres victoriano, no lo hice con la intención de que pudiera obtener traducciones. Yo, ya te digo, yo llevaba
7, 8 años ya escribiendo y nunca me habían traducido y yo creía que esas cosas no pasaban. Entonces, todo lo que pasó con esta novela fue como si se hicieran realidad los sueños que yo tenía de niño, ¿no? Cuando quería escribir y que me leyeran en todo el mundo, ¿no? Y también lo que pasa con estas cosas van tan despacio que te da tiempo a digerirlo. O sea, desde que te dicen te van a traducir en tal sitio y te llega el libro, bueno, o sea, los intervalos son tan largos que, bueno, desde que tu agente te dice, oye, que le has vendido a tal sitio, luego te llega el contrato, luego te llega el libro, no sé qué, no sé cuánto, o sea, tienes tiempo perfectamente de asimilarlo. La figura de la gente, entonces, ¿tú la encuentras valiosa como autor? ¿Fue él el que, digamos, consiguió esa proyección tuya o jugó un papel importante en eso? Sí, sí, sí. De hecho, yo no tenía agente y surgió a raíz de esto. O sea, el agente, que fue Antonia Kerrigan, Antonia Kerrigan vendió la novela sin ser agente mía todavía. Uh-huh. Qué curioso. Para el tema de traducciones, un agente yo creo que es imprescindible. No tanto para España, o sea, si eres un autor español que solo publica en España, pues no es imprescindible, o sea, te lo puedes montar tú, porque bueno, tarde o temprano los autores tenemos contacto y conocemos a editores y bueno, podría gestionarlo tú, ¿no? De hecho, tengo colegas que lo hacen y solo tienen los agentes para el extranjero. Es una forma de hacerlo. Félix, tu última novela publicada es El abrazo del monstruo, ¿verdad? Uh-huh. Fue en 2019, si no me equivoco, Uh-huh. y el protagonista, ahí das un giro al thriller. Uh-huh. El protagonista es un escritor de éxito, digamos que venido a menos, que decide resucitar al personaje que le dio tanto éxito, y bueno, esto le va a llevar a una trama terrible en la que corre peligro la vida de su hija, en la que tiene que reconstruir su vida para ver quién de su pasado le quiere hacer tanto daño. Es un tema duro. ¿Cómo te enfrentaste a este cambio de registro? Pues mira, a mí la novela negra no es un género que me apasione. De hecho, leo poca novela negra, ¿no? Estoy leyendo ahora más desde que saqué yo una novela negra, ¿no? Esta que has mencionado. Pero siempre me ha tirado mucho más el fantástico, ¿no? O la ciencia ficción, ¿no? Lo que ocurre es que a mí, yo no tenía intención de hacer una novela negra, ¿no? A mí se me ocurren las ideas y ya la idea, cuando la desarrollas, pues reclama un género u otro, ¿no? A mí las novelas negras siempre me han parecido que tienen como una plantilla, ¿no? Muy desgastada ya por el uso, ¿no? Que básicamente consiste en que el inocente, ¿no? En que el culpable parezca inocente y que los inocentes parezcan culpables durante toda la novela, pero al final, ¿no? El giro. Dar el giro, ¿no? Sí. Entonces yo no quería hacer eso, yo no quería hacer otra novela más. A mí lo que me interesa de esta novela es el elemento fantástico que tiene, ¿no? Que aparte de toda la lista de sospechosos que pongo frente al lector, ¿no? Ese abanico de posibles sospechosos, el hermano, el amigo, etcétera, etcétera, también meto un elemento fantástico que no suelen tener las novelas policíacas, ¿no? Que es que, ¿y si el que ha secuestrado a su hija es el personaje que él mismo ha creado, que ha salido de la novela, y como el autor le impidió rematar su venganza, la quiere rematar en la realidad utilizando a su hija? Y esa idea, esa premisa, sí me parecía muy estimulante, ¿no? Y claro, iba a ser una novela de género negro porque es el que predomina, ¿no? Predomina mucho más la investigación policíaca que la parte fantástica, ¿no? Pero lo que me gusta de esa novela es que durante casi toda la novela el lector juega, el lector no sabe a qué atenerse, no sabe si está leyendo una novela fantástica o no, ¿no? Y eso me gusta porque a mí, ya te digo, a mí me encanta el elemento fantástico, pero quizás me guste más, como pasa también en los mapas, que las historias que parecen fantásticas, pero luego no lo son, pero pueden tener una lectura fantástica. O sea, jugar con esa ambigüedad me gusta mucho.
Pues queríamos mencionar también que, bueno, en la hermana mayor de este podcast, la revista Windowmanoz, tenemos publicado un cuento tuyo. En concreto, en el número 5, que se publicó en enero de 2019, se publicó el cuento de La nave de los albatros. Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poco algo sobre este cuento, sin destripes también. Sí, ese cuento... Mira, yo tengo cuando escribía cuentos, yo pienso que escribir un buen principio de cuento es muy fácil. O sea, eso es súper fácil, ¿no? Pero claro, al escribir con plano, yo no empiezo a escribir un cuento hasta que tengo el final. Uh-huh. Con lo cual tengo un montón de principios que no han quedado en nada porque no he sabido encontrar el final, ¿no?, del cuento. Y con este casi me pasa eso. Este es un cuento que tiene un final, no sé si os acordáis, que solo puede ser ese. O por lo menos Uh-huh. yo cuando escribía cuentos entendía que cada cuento tiene un final y que el deber del escritor es encontrarlo. ¿Vale? No hay nada peor que tú le pongas un final a un cuento creyendo que es el que tiene que tener y luego venga alguien, un lector o otra persona y te diga, oye, pues yo lo habría acabado así, y te proponga un final mejor Uh-huh. que el que tú le has dado, ¿no? Que el que tú le has dado. Entonces con este yo tenía toda la historia y el final no lo encontraba y era casi como intentar resolver una ecuación matemática. Y cuando lo encontré dije, ya lo tengo, ¿no? Pero fue uno de los que más me ha costado. Y es porque claro, yo he publicado, como habéis dicho los dos, un montón de cuentos. De algunos creo haberles encontrado el final por derecho que les pertenece y otros no. O sea, hay algunos que no los considero perfectos, pero este en concreto sí es uno de los que más me gusta porque creo haber encontrado el final que le corresponde. Y tanto. Quienes estén interesados en conocer ese final y el relato entero, pues pueden hacerse con el número 5 de Windowmanoz, que no se van a decepcionar con el relato. Y yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, porque aquí también leemos muchos cuentos en las convocatorias que hacemos abiertas a la gente, y es verdad que el fallo que más vemos, o una de las cosas que llama la atención, es que siempre hay muchos cuentos que se fastidian en el final, que a lo mejor han mantenido un nivel bastante bueno durante todo y el final ya ahí flojea completamente y echa a perder todo lo bueno que llevaba. Claro. Sí. En el cuento, al contrario que la novela, que yo creo que lo que tú lees de la novela es el nudo, no es la parte central, ¿no?, que es lo que realmente dura. En el cuento lo importante es el principio y el final. Y si tú no encuentras un final digno para ese cuento, que si lo haces bien ya debería estar contenido, a mí por lo menos yo intento que el final esté contenido en el párrafo inicial, camuflado, pero que esté ahí. Pues ya te digo lo que te decía antes, si no encontraba el final, pues yo no los escribía, ¿no? Porque ponerte a escribir un párrafo chulo para engancharle todo es muy fácil. Pero luego resolverlo, o sea, plantear el conflicto y resolverlo, y que tenga, porque todos mis cuentos tienen una vuelta de tuerca, ¿no? Que eso es muy jodido, porque claro, los lectores que me leen saben que siempre hago una vuelta de tuerca al final, con lo cual cuando escribía cuentos, decía, bueno, ahora cómo lo engaño, porque ya sabe que lo voy a engañar, ¿no? Y cada vez era más complicado, ¿no? Porque además, que no sé quién lo dijo, si fue Agatha Christie, hay que engañar al lector honestamente. Sí. O sea, esa vuelta de tuerca, a mí me gusta que esté, que se adivine, o sea, que las pistas estén ahí. Lo que pasa que las tengo que camuflar, ¿no? Para que el lector cuando llegue al final diga, oh, este tío me ha engañado y tal, pero si ya me lo estaba diciendo aquí, yo no he sabido verlo, ¿no? Ha sido más listo que yo, ¿no? Que eso es lo que creo que hay que... No aparece de repente conseguir al final un personaje que ni siquiera había aparecido, claro, y aparece, claro, y de repente es la clave de toda la trama, claro. Sí. Eso es... Deus es machina. Sí, no, o por ejemplo, hay un cuento de Boris Vian, que no me acuerdo el título, que creo que es sobre un trompetista o un músico de jazz y tal, que dice, y se acostó y se convirtió en pato. Y ahí acaba. Claro, es una vuelta de tuerca, no se puede negar. Pero bueno, la vuelta de tuerca tiene que ser coherente. Has comentado antes también que eres profesor de escritura y coach literario.
Entonces, cuéntanos un poco Ujú. esta faceta. ¿Por qué te sientes impulsado a ayudar a otros y cómo puede un autor como tú, con tu recorrido, ayudar a alguien que quiera mejorar su escritura? Ujú. Bueno, para mí es bastante satisfactorio porque, claro, la gente que empieza a escribir le viene muy bien la experiencia de otro, ¿no? De un escritor que tenga un trayecto y ya sepa cómo sortear los problemas y tenga los trucos. Además, la gente no lo sabe, pero ni siquiera los escritores profesionales escribimos solos. O sea, una novela es muy difícil escribirse sola, ¿no? O sea, quiero decir, siempre tenemos a alguien que la lee y que nos aconseja, o otro colega escritor, o alguien de nuestro entorno, o nuestra gente, o el editor, ¿no? Que siempre llega y te dice. Entonces, una novela, escribirla uno solo es muy difícil. Entonces, cuando yo cojo a mis alumnos, yo divido mis tutorías en dos fases. La fase de trama, que ellos me vienen con una idea y yo con ellos la desarrollamos durante las sesiones que hagan falta. Es una cosa que a mí me gusta mucho esa fase porque a veces te salen novelas pensando dos mentes mejores que las que tú puedas pensar solo, ¿no? Yo a veces digo, bueno, ya tenemos la trama, ponte a escribirla. Y pienso, joder, que era una novela bastante chula que ya me gustaría escribirla a mí, ¿no? Porque, claro, es muy bonito cuando tienes sintonía con el alumno y, y una mente fermenta en otra, ¿no? Y mucho más entretenido que hacerlo solo, claro, que hacerlo tú solo para tus novelas, ¿no? Y entonces, claro, es muy bonito como alguien que ha pasado mucho tiempo de su vida con una idea en la cabeza y nunca ha visto el momento de plasmarla o nunca ha sabido cómo, cuando te la cuentan y tú le ayudas a desarrollar esa idea, ¿no? Y luego yo también mi seguimiento es total, desde que tienen la idea hasta que acaban el borrador, ¿no? Y acaban el manuscrito y hasta que ya queda para publicarlo, ¿no? En la fase 2 yo les voy comentando los capítulos, ¿no? Les voy también haciendo comentarios del estilo, del argumento y todo eso. O sea, les acompaño y es muy satisfactorio porque ahora tengo varios alumnos que han publicado sus novelas y cuando me la mandan y yo las tengo, digo, pues como casi las considero un poco mías, ¿no? Porque yo sé lo que hay detrás de cada página. Le he estado apoyando en todo, ¿no? Mm. Es un poco agotador porque a veces, claro, yo no sé si tengo 20 novelas en la cabeza, ¿no? A veces cuando hablo con un alumno, digo, oye, recuérdame en qué punto nos quedamos de tu novela, Claro. porque claro, llevar 20 novelas en la cabeza a veces se me cruzan. Hay crossover de una a otra entre los Félix, al personajes. hilo de todo esto, el año pasado publicaste un ensayo con destino, ¿verdad? Escribir es de locos. El, Ahí está. el subtítulo de la obra, que bueno, ya es muy explícito, es las claves para enfrentarse a la página en blanco, que ya es toda una declaración de intenciones. ¿Qué nos puedes contar de este libro? ¿Y has tenido problemas tú mismo muchas veces con la página en blanco? No, yo no, porque yo al final, una de las cosas que digo en el libro es que el problema no es encontrar historias, el problema es vivir lo suficiente para poder contar todas las historias que se nos ocurren, ¿no? Entonces, en este libro, Escribir es de locos, es un híbrido entre manual de escritura y memorias personales, ¿no? Digamos. Porque yo, claro, yo llevaba mucho tiempo dando talleres, primero en grupo y luego como con estas tutorías que os he dicho. Entonces, eh, eh, consideraba que había atesorado el suficientemente el suficiente conocimiento teórico como para poder reunirlo en un libro, ¿no? Pero no quería hacer eso porque las librerías están llenas de manuales de escritura. Yo quería, aprovechando que yo era un escritor con una trayectoria ya que cualquier lector podía constatar yendo a una librería, ponerme de modelo para todos esos escritores en ciernes, todas esas personas que quieren ser escritores, que de repente pudieran leer un libro
donde se reúne la teoría necesaria para escribir una novela, pero también el día a día de un escritor que ha conseguido una serie de logros que bien podían considerarlo como modelo, ¿no? Entonces, ya te digo, es un libro donde cuento muchas de las cosas que os he contado aquí, de cómo empecé a escribir, de las cosas que me gustaban. Hablo de mis novelas, de mis cuentos, los pongo como ejemplo, porque una de las cosas que yo he intentado hacer este manual es que tenga un tono muy ameno, muy informal y sobre todo que esté llena de ejemplos, porque yo pienso que la teoría, si no hay ejemplos, el lector no sabe cómo aplicarla, ¿no? Que muchos de mis alumnos me vienen con eso. He leído manuales, he estado en cursos y tal, pero a última hora no sé cómo escribir una novela. Por eso, ¿no? Porque este manual yo he intentado que sea muy práctico. Y pongo ejemplos también, no solo de los típicos ejemplos que se ponen siempre de clásicos de la literatura, sino yo pongo ejemplos de series, de Breaking Bad, por ejemplo, de Juego de Tronos, de ficciones que el lector, que el alumno puede, o en este caso el que quiera escribir, tiene a mano, que puede visionar, ¿no? Bueno, Félix, y entonces, para todos aquellos que nos están escuchando y que quieran conocerte mejor, estén más interesados, ya sea en tu obra como lectores o sean, como dices, escritores en ciernes que quieran contar con tu ayuda, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, tengo una página que de momento es felixjpalmaescritor.com. Ahí tienen todos los servicios que ofrezco, que son desde distintos tipos de COAs, informes de lectura, en fin, todo lo necesario para el que tiene una obra o quiere empezar a escribirla pueda encontrar lo que necesita. Y el que quiera estar en contacto contigo a través de las redes sociales, también no sé si tienes perfiles, eres activo. Sí, tengo en Instagram sobre todo, en Facebook, pero ya Facebook, claro, se usa menos. En Instagram me pueden encontrar. De hecho, en mi web, espérate. Bueno, estarán los links quizá en tu web, ¿no? Por eso que, exacto, eso es lo que te quiero decir, que la web, espérate, que es, te la confirmo. Sí, la que te he dicho, felixjpalmaescritor.com. Vale. De todas formas, sí, que nunca me acuerdo si lleva la J. Pondremos el link en la entrada del episodio. Ah, vale, estupendo. Bueno, Félix, ¿qué nos puedes contar de futuros proyectos? De lo que se pueda contar, claro. Lo que se pueda contar, pues a mí no me gusta contar porque no porque piense que se va a acabar o tal, sino que, claro, porque cuando el proyecto está en estado embrionario, puedo contar cosas que luego a lo mejor las cambio, entonces que quedan como desfasadas, ¿no? Pero estoy barajando... Estás con cosas, ¿verdad? Estás con cositas, como siempre. Quiero escribir otra trilogía fantástica. Suena bien. Pues ya, pero ya... sí, esta vez no es poco, ¿eh? va a empezar aquí en España, en la Guerra Civil. Qué bien. El primer volumen lo tengo muy, muy planificado ya. Y nada, va a ser una cosa que supongo que esto lo dirán todos los escritores, pero quizás sea lo mejor que he escrito. O por lo menos, no sé, porque lo tengo que escribir, pero lo mejor que he pensado en cuanto a nivel de trama, ¿no? No va a tener el problema que tenía la trilogía esta que os he contado, pues claro, al no nacer como trilogía... Claro, pues, esta ya nace como trilogía. Esta nace, exacto. Esta nace planificada como una trilogía. Pues nada, Félix, ha sido un placer tenerte en Windhumano Podcast. Muchas gracias. Sé que ha costado quedar, pero al final lo hemos conseguido. Bueno, porque claro, el día a día hay muchas cosas que hacer y no es fácil quedar para poder echar este ratito, pero vamos, al final merece la pena siempre. Y nada, en nombre de todo el equipo te deseamos los mayores éxitos, un gran 2022. Y Alex. Nada, muchísimas gracias, Félix, por dedicarnos este ratillo. Estamos deseando saber más sobre esta nueva trilogía, así que estaremos atentos. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y me alegro de haberos conocido aquí. Espero que pronto nos volvamos a ver en algún sitio y nada, y agradeceros todo el apoyo que estáis prestando a esta literatura de nuestros amores, ¿no? Y que tanta falta le hace. Y nada, un placer.
Nosotros encantados y seguro que volvemos a coincidir pronto. Un abrazo. Un abrazo, Félix. Un abrazo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.